pecado. De manera que nosotros como cristianos, en esta época en que estamos viviendo, con la situación que se está viviendo actualmente, con la depravación que sabemos que hay, donde quiera que miremos la televisión, ya nuestros niños tenemos que ponerle un filtro a ver qué cosa es lo que van a ver, si van a ver a Barbie, si no van a ver a Barbie, si le vamos a explicar lo que significa esa nueva película, que aparentemente es rosadita, de lo más linda, pero que está dando un mensaje de feminismo y un mensaje donde pone al hombre por el suelo, a la mujer también la pone por el suelo, porque en realidad la mujer no es eso que pintan ahí en esa película. Y tenemos que tener cuidado todo lo que estamos viendo, todo lo que se nos está llegando a nuestra casa, a nuestros niños, ¿verdad? Ya cuando de pronto hay un hombre con una barba y vestido de princesa, y entonces nuestros niños caen en confusión. Y tenemos que estar bien claros, bien definidos de qué es lo que realmente queremos para nuestros hijos y cómo es que nosotros debemos educarlos a ellos en medio de una sociedad muy parecida a Canaán, donde habían todas aquellas situaciones de depravación y todo eso. Yo les voy a leer aquí una noticia del periódico de hoy, lo que dice así. A ver si usted la puede identificar, esta noticia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 21. Estoy leyendo 22, 23, 24. Y el 25, y allí dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entregaron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Yo les dije que esto es una noticia del periódico de hoy, porque está tan vigente lo que dice esa carta de Romanos capítulo 1, de lo que está sucediendo actualmente a nuestros ojos. Antes no, antes estaba ocurriendo atrás de nuestras espaldas, donde era escondido toda esta cosa más o menos, ¿no? Uno cualquiera vivía en cualquier pueblo, había gente depravada y ellos se escondían para hacer. Hoy en día pueden salir a una calle, hacer una manifestación, desnudarse en una calle. Hace unos días vi un padre que llamó a la policía y se grabó y le dijo a la policía, mira, estoy saliendo de mi casa y hay unas personas semidesnudas ahí, enseñando parte de sus cuerpos, con cierta bandera de arcoíris y toda esta serie de cosas. Y tengo un niño pequeño y cuando salgo afuera no quiero que vean con todas estas cosas. Ustedes pueden hacer algo por ello. No, estamos en el mes de Pride, del orgullo, y no podemos hacer nada por eso. Yo, me quedo sin palabras. ¿Dónde estamos? Por eso es importante que nosotros como cristianos estemos bien definidos de lo que de la conducta que vamos a tomar en nuestros próximos días, en las próximas votaciones electorales, en cómo vamos a escoger, a quién vamos a escoger, si a principios cristianos o a nuestra propia conveniencia personal. Estamos en estos tiempos donde hay que redefinirse verdaderamente. Segundo punto es, para redefinir, tenemos que escoger a quién servimos, y es importante a quién vamos a servir nosotros. Tenemos que saber si vamos a servir a Dios o a quién, o los dioses de este mundo. Hay mucha idolatría, y nosotros pensamos que idolatría es adorar a un santico o adorar a una estatuita. No, hay mucha idolatría al dinero, la idolatría a personas, idolatrías a determinadas cosas. Todo, tú puedes hacer y tener idolatría de cualquier situación. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. A ver, diga conmigo, yo en mi casa, serviremos al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de lo que Josué nos dice aquí. Los israelitas respondieron a este reto dedicándose a Dios. Ellos, cuando vieron el ejemplo de Josué, como Josué dijo, no, yo y mi casa vamos a servir a Dios, y ustedes pueden hacer lo que quieran, puede ocurrir todas las cosas que estén ocurriendo alrededor nuestro, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y eso es lo que hoy debemos decir cada uno de nosotros, en medio de un mundo que estamos viviendo, donde la moral se está yendo a pique. Fíjense, la moral es está en la esfera social, y la moral es relativa. Fíjense cómo es, debemos aprender esto. O sea, de tanto usted ver algo mal hecho, de tanto verlo, y todos los días lo ve, y todos los días lo salen en la televisión, y todos los días sus hijos están viendo eso, llega el punto en que para usted es normal, y eso significa moral. La moral puede cambiar, fíjense lo que estoy diciendo. Ahora, los principios morales no cambian para el cristiano. Solo tenemos unos principios. Entonces sabemos lo que es una moral cristiana. Ahora bien, hay una moral social que te puede estar como una gota de agua cayendo todos los días ahí, y de pronto un cristiano, entre comillas, puede estar diciendo, no, vamos a un chance, porque si todo el mundo lo hace, porque si eso ya es normal, porque ya nuestra mente ha cambiado, ya no somos los mismos. Hermanos, hay iglesias hoy en día que se están transformando. Es una transculturación de la iglesia que se está transformando, y de pronto están haciendo bodas entre personas del mismo sexo. Han tomado estatutos y leyes relacionadas con esos. Así que la iglesia tiene que estar bien clara. Nosotros cuando pastoreábamos en Hialeah Garden, había una comisión evangélica que nos daban como unos entrenamientos para que nosotros como iglesia pudiéramos defendernos. Y hacíamos una constitución de la iglesia, donde teníamos leyes y estaba firmado por un abogado, donde decíamos cómo eran nuestros principios y lo que debíamos hacer. Y nos indicaron, tienen que hacerlo, porque un día va a venir alguien aquí y le va a decir que los casi son personas del mismo sexo, y usted, si no tiene algo que lo haya legal, que lo haya defendido, pues usted también está, o sea, puede caer ahí o lo hayan preso. Hay en California lugares donde a los pastores les revisan los sermones para ver si hablaron algo en contra de la aparente moral que hay hoy en día, y que va en contra de los principios de la sociedad y de la discriminación. Hoy han puesto la raza junto con la inclinación sexual. Eso no tiene nada que ver. Y entonces ya te dice, si tú estás rechazando a una persona o estás rechazando la conducta, porque no a la persona. Nosotros amamos a todo el mundo. Ahora la pregunta es, si un día llega una persona homosexual a tu iglesia, ¿qué tú harías con ella? ¿Qué haríamos con ella? No la vamos a votar, la vamos a abrazar y le vamos a decir, nosotros te amamos a ti. Ahora bien, cuando Dios toca a una persona, hace un cambio en la persona. No sé, cualquier persona puede cambiar. Estamos abiertos, tenemos amor para toda persona. Pero tú no me vas a venir a la iglesia a mí a poner una ley, ni a poner una ley a mis hijos en la escuela. ¿Cuántos padres hoy en día están yendo a los tribunales y a los distritos escolares a pelear porque sus hijos van a la librería de la iglesia, a la biblioteca, y ahí se encuentra un libro donde explícitamente hay figuras de relaciones sexuales homosexuales y de adultos con niños? No sé si ustedes lo han visto, pero tenemos que estar alerta de todo lo que está ocurriendo. Hay escuelas que están permitiendo eso. Entonces realmente
Yo no tengo nada, ninguno de nosotros tenemos nada, amamos a todo el mundo contra alguien, pero tú no me puedes venir a mí, ni a la iglesia, a venirle a poner una ley que no está relacionada con los principios de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien definidos, bien redefinidos. ¿Por qué razón? Porque están entrando también a las iglesias. Ya no solamente a los sistemas educativos, que ya es un desastre, porque tú no sabes a tus hijos qué le están dando en la escuela, pero también en las iglesias. De manera que ¿quién vamos nosotros a servir? Hechos 5:29, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Diríamos nosotros lo mismo que Pedro. ¿Saben lo que le pasó a Pedro por decir eso? Tuvo que ir a la cárcel. En una sociedad que estaba en contra de los principios cristianos. Así que nosotros hoy nos toca ser el Pedro actual de hoy, ¿verdad? Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí en primera de Juan dice, capítulo 5, 18 al 21, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aunque fue engendrado por Dios, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios, fíjense, el mundo entero está bajo el maligno. Es importante que sepamos eso y que tengamos esa bien definición clara. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Conocer el verdadero, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y eso es identidad cristiana. Cuando estamos en Cristo y estamos en el verdadero, tenemos identidad cristiana. Y esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Eso es lo que dice primera de Juan 5, 18 al 21. También 1 Corintios 10, 14 nos dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hoy en día la idolatría es todo lo que está ocurriendo alrededor. 2 Corintios 7, 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En dónde? En el temor de Dios. Y el temor de Dios dice que es el principio de la sabiduría. Y el temor de Dios no es esto que tú estás temeroso todo el tiempo, sino es el respeto, es la obediencia a lo que Dios está diciendo en su palabra. Y eso es temor de Dios. ¿Cómo voy a actuar yo? Antes había una manillita que decía, que uno se ponía en la mano: what will Jesus do? JD. What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y esa manillita ya no la he visto hace mucho tiempo, no la veo. Quizás la venden en librerías cristianas y eso. Pero eso llegó una moda una vez, donde tú preguntabas esa pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Jesús entraría a este lugar? ¿Jesús andaría con estas personas? ¿Jesús participaría de este tipo de fiesta con estas personas? ¿Tomaría este tipo de bebida? Entonces es importante que nosotros como cristianos sepamos definir qué es lo que haría Jesús en este caso. De manera que sabemos que estamos en Él, en el verdadero, en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. ¿Y cuáles son las promesas?
2 Corintios 6, 17, 18, nos habla de unas promesas que hay en Oseas, que dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nos manda a salir. Ahora bien, nosotros vivimos en el mundo, pero dice la palabra de Dios, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que estar aquí, no nos vamos a ir de ermitaño a una montaña a apartarnos de este mundo, porque tenemos que ir a un trabajo, tenemos que ir a estar en un vecindario, tenemos que ir a una escuela, a una universidad. Pero lo hermoso de todo esto es que nosotros estamos en la misión cada día. Nosotros no tenemos que ir al África a hacer una misión. La misión está al lado nuestro, al ladito del que trabaja con nosotros, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tener en cuenta realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que significa que te apartes de ellos es que no hagas lo mismo que hacen ellos, sino que tú seas una influencia para los demás, no que los demás sean una influencia para ti, donde quiera que tú estés. Estamos en misión, estamos nosotros redefiniendo nuestro cristianismo en los tiempos actuales. Vamos a requerirlo. Fíjate, quizás todavía no, pero vamos a requerir pararnos en la brecha y decir: yo soy de Cristo. ¿Ok? 2 Corintios 10, del 3 al 5 nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a defender de todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que cualquier fortaleza que se nos presente delante, como en el tiempo de Josué, la batalla de Jericó, el 7º día tocaron las trompetas y cayeron los muros. Así mismo nosotros también, como hijos de Dios, nuestras rodillas van a liberar muchas batallas en estos días. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, fíjense, y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay lugares donde yo he visto, ya últimamente con la media se ve todo, pero voy a lo bueno, donde va a predicar un muchacho hace unos días en un parque, en un lugar de aquí de los Estados Unidos, creo que fue en Oregon o California, y vino la policía y le dijo que se lo llevaba arrestado porque estaba predicando en un parque. Y de cuando en los Estados Unidos se ha visto semejante cosa, de que alguien por hablar la palabra de Dios, dice que estaba molestando a otras personas y estaba predicando el evangelio. ¿Cuándo eso ha ocurrido? Tercero, para redefinirnos tenemos que hacerlo con servicio y obediencia. Y dice esta última porción de la palabra, el versículo 23 y 24: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestros corazones a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué como tiene que responder el pueblo de Dios: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Puedes decirlo? Vamos a decirlo todos juntos: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Esto delante de Dios, ¿ok? No es que lo haya dicho así por decirlo. Hágalo delante del Señor. Sea usted con Él y diga: voy a obedecer a Dios y voy a responder a lo que Dios quiere que hagamos. Ame a la persona, ame al pecador, pero no participe del pecado. El Señor Jesucristo fue el ejemplo máximo, que dice, como dice aquí Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice
Colosenses, para terminar ya, 2, 14, 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Señor Jesucristo. Todo argumento que se levantó contra nosotros en algún momento determinado de nuestra vida, ahí en la cruz del Calvario, fue clavado en la persona de Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas a salvar. Hay mucha gente fuera que necesita de la palabra de Dios, pero más que de la palabra, necesita de un ejemplo. Necesita de alguien que esté bien definido en este tiempo, y que donde quiera que esté, que no le pregunten a los 2 años están en el trabajo: ah, pero tú eres cristiano. Que se den cuenta por tu actitud, que se den cuenta por lo que tú haces, por lo que tú vives, no solamente por la palabra que dices, sino por lo quien tú eres en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado, Dios misericordia, estamos en un momento difícil de este mundo, tan parecido a el tiempo de Sodoma y Gomorra, tan parecido al tiempo de Josué en Canaán. Pero en este tiempo también es difícil sostenerse como cristiano. Te pido por el pueblo de Dios, por esta iglesia, por cada hermano, por cada iglesia que hoy abrió sus puertas, cada pastor que está predicando en este día, para que el pueblo de Dios esté bien definido, para el momento de la lucha, para el momento de que tengamos que responder en tu nombre, seamos capaces de hacerlo. Y no solamente eso, sino abrazar al que está en pecado y traerlo con nosotros, mostrándole que esto sí es vida, Señor, porque es vida eterna, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que viene a nuestra vida cuando venimos. Límpianos, oh Padre. Si estamos cometiendo algún error en nuestra vida, estamos andando en malos pasos, quítanos de ahí. Aleja al maligno de nuestra vida, Señor, y ayúdanos a caminar en tu presencia y cubiertos por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, amén.